¿Cuántos árboles hay representativos? A ver si puedo hacer bien la pregunta. De acuerdo a lo que la Biblia dice que todos nosotros, dice que somos como árboles plantados junto a arroyos de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Bien. Pero también habla de varios olivos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos olivos habla la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Nomás habla de 2 olivos. Habla la Biblia de 2 olivos. Uno de ellos es el olivo natural y otro es el olivo silvestre. ¿Ok? Ok, en base a eso vamos a hablar hoy bíblicamente qué representa ese olivo natural y qué representa el olivo silvestre. Ok. La iglesia nos ha enseñado, o más bien por los siglos se ha enseñado, por muchos años, muchísimos años, se nos ha enseñado que una es el árbol natural, ¿okay? Y luego el árbol silvestre, el olivo silvestre, y luego aparte otro árbol más que viene siendo como por ejemplo la iglesia. Fíjese bien lo que vamos a platicar hoy. Nos han enseñado, o así, al menos así yo aprendí, y en muchas iglesias se enseña esto, que la iglesia es una y Israel es otra nación. ¿Ok? Nos han enseñado que uno es el pueblo de Israel y otro es la iglesia. Vamos a ver en la Biblia si lo que nos han platicado, lo que nos han enseñado es cierto. ¿Ok? Mire, vaya conmigo por favor a Romanos 11. Romanos 11, versículo 1 y 2, vamos a leerlo con mucho cuidado. Dice, a ver, ¿ya lo tienen? 11, Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí está hablando Pablo. Ok, fíjese bien, está hablando aquí el apóstol Pablo y está diciendo, ¿habrá desechado Dios a los israelitas? Dice, hay una versión que dice, ni se les ocurra pensar eso. Así dice esa versión. Y luego dice, versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Ahora, le vamos a dejar ahí en estos versículos. Ahorita vamos a avanzar. Bien, Pablo está enseñando aquí a los romanos, pero la pregunta es, ¿está enseñando Pablo a gentiles que no conocen la palabra de Dios? ¿O está hablando a gente que conoce la palabra de Dios? ¿Perdón? A gente que conoce.
a gente que conoce la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Dice en una parte, dice, hablo con los que conocen la ley. Entonces está hablando Pablo con gente que conoce la palabra de Dios. Ahora, déjenme le digo lo que pasaba aquí. Pablo siempre, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pablo siempre que iba a una ciudad, a cualquiera que iba, a Tesalónica, a Galacia, a Colosa, a Éfeso, a Roma, a donde fuera Pablo, siempre dice que llegaba a la sinagoga que estaba en ese lugar. Amén. Siempre le va a decir eso. Entonces, fíjese bien, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga es un lugar de reunión. ¿Ok? Eso significa la palabra sinagoga, un lugar donde la gente se reúne. En otras palabras, este es una sinagoga. ¿Ok? Eso significa la palabra sinagoga, lugar donde la gente se reúne para lo que sea. No importa. Acuérdense también que había una, dice en Apocalipsis, dice, porque algunos dicen que son judíos, pero son sinagoga de Satanás. ¿Ok? Entonces, puede ser una sinagoga como para hacer reuniones no necesariamente cristianas. ¿Ok? Entonces, una sinagoga es un lugar donde se reúnen personas. Entonces, en la antigüedad, las sinagogas que estaban fuera de Jerusalén o fuera de Israel, le voy a platicar cómo estaban colocadas. El rabino que enseñaba jamás predicaba parado. Es más, en las sinagogas hoy en día no se predica parado. Siempre el rabino siempre tiene una silla, no un banco como este, es una silla, ¿ok? Donde se acomoda perfectamente, saca su Torah, ¿ok? Toda la gente saca su Torah. O sea, ¿qué es la Torah? Viene siendo el Pentateuco. Esa es la Torah, el Pentateuco. ¿Ok? O sea, los primeros 5 libros que escribe Moisés. Todo mundo abre su Torah en la actualidad. ¿Ok? Tanto en Israel como en el mundo entero que están los judíos que se congregan. El maestro, o en este caso el rabino, se sienta en una silla. Ahora, ¿por qué se sienta el rabino en una silla? Porque representa a Moisés. ¿Ok? Moisés se dice que Moisés, cuando iba a enseñar, lo primero que hacía era enseñarle a Aarón. ¿Ok? Recibía de Dios la revelación. ¿Ok? Entonces, el primero que le iba a enseñar era a Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón era el que estaba encargado de hablarle al pueblo también. Una vez que le enseñaba a Aarón, entonces hacía venir a los hijos de Aarón. Vengan para acá. No, y les volví a repetir lo mismo que le había dicho a Aarón. ¿Ok? Después de eso, metía a los 70 ancianos. Los 70 ancianos no eran viejitos. No. Eran gente muy inteligente, ungida de Dios. Esos eran los ancianos. La gente más
más conocedora de la Torá, más sabia, más inteligente. Le hablaba a los 70 y entonces a los 70 les hablaba lo mismo que le dijo a Aarón y a sus 4 hijos, o en este caso 2 que le quedaban nada más. ¿Ok? Entonces Moisés siempre se sentaba cuando iba a enseñarles. Por lo tanto, esa costumbre se vino de generación en generación. Cuando el rabino va a enseñar, enseña porque está mostrando lo mismo que hacía Moisés en la antigüedad. Está él repitiendo la misma historia. Él, como conocedor de la palabra de Dios, va a enseñar a sus discípulos, ¿ok? Sentado. Entonces él nunca predica, ¿ok? Él el anciano, el rabino nunca predica, el anciano enseña, ¿ok? Esa es una modalidad de predicar, es algo que se fue renovando, ¿me explico? Es algo, no está mal que la gente predique, no está mal que la gente sea una persona que se para allí y se mantenga todo el tiempo parado, no está mal, pero originalmente así era como se hacía y lo siguen haciendo hoy en la actualidad. Ahora, no me siento yo porque quiero ser un rabino, no. Me siento porque todo el día ando caminando, por eso me siento, no creo que. Ahora, no es falta de respeto tampoco esto, ¿ok? No es ninguna falta de respeto el que yo me siente, pero esto es de suma importancia. Ahora, ¿cómo estaba la sinagoga establecida? Estaba el rabino, se sentaba. Estamos hablando fuera de Jerusalén. Estamos hablando en Roma, en Galacia, en Colosa, en Éfeso, en todos los lugares donde Pablo le escribía a la gente. El rabino, como bien dijimos, se sentaba enfrente. Toda la gente estaba allá. Los primeros asientos, ¿ok? No importaba cuánta gente tenía, los primeros asientos se sentaban los judíos se sentaban en mero enfrente. Los que no eran judíos, o sea, los convertidos al judaísmo, se sentaban detrás de los judíos, como, hagan de cuenta, como de segunda clase. ¿Ok? Y luego estaban, al último allá, se sentaban los oidores. Es más, esta gente, los que sentaban allá al último, es más, esa gente ya estaba casi en la puerta de la salida, porque llegaban ahí a la sinagoga y entonces se ponían nada más a escuchar. Nada más eso hacían, escuchar. Algunos sentaban, otros no. Así era como estaban distribuidas las sinagogas en la actualidad, en la antigüedad. Entonces, cuando Pablo llega a Roma, va a llegar a la sinagoga judía que está en esa ciudad de Roma. Y cuando llega a Roma y saben que va a llegar Pablo, ¿saben qué hacían? El rabino le cedía el lugar o lo invitaba a sentarse a un lado de él. Eso es lo que hacía el rabino. Por lo general casi le ponía un asiento enseguida de él, porque el rabino era el principal, ¿ok? Era el maestro, ¿verdad? Pero cuando invitaban a alguien, lo sentaban enseguida o le daban el espacio ese donde estaba. Ahora, Pablo aquí va a matar 3 pájaros de un solo tiro. ¿Ok? ¿Qué va a hacer?
le va a enseñar a los judíos que están enfrente, le va a enseñar a los convertidos que están allí y le va a enseñar a los oidores también. ¿Cuál era el fin de que Pablo llegaba a las ciudades a enseñar? El fin era hablarles del Mesías, ¿ok? El Mesías que había sido resucitado y hablarles acerca de todo lo que había hecho allá en Israel. Y entonces Pablo, siempre como buen maestro, siempre traía rollos, porque no eran libros, en aquel tiempo no eran libros como usted y yo lo tenemos ahorita, eran rollos, ¿ok? Pergaminos, exactamente. Entonces Pablo abría su pergamino, por eso le decimos, ¿qué rollo? ¿Qué onda con tu rollo? Por eso de ahí viene la palabra, esa, ¿qué rollo? Porque abrían el rollo, ¿ok? Y ahí hablaban. De ese rollo hablaban. De ahí viene esa expresión. La expresión de ¿qué rollo? O sea, ¿qué nos vas a platicar ahora? De eso se trata. ¿Ok? Entonces, Pablo siempre sacaba su rollo y hablaba de acuerdo a lo que decía el profeta Isaías, por ejemplo. El rollo del profeta Isaías y hablaba. Y decía, como no había antes, no estaba separado por capítulos ni por versículos, pero Pablo, como era un hombre tan metido en las profecías, él sabía dónde abrir el rollo, ¿ok? O lo doblaba exactamente, ya ven que el rollo se dobla por los dos lados, entonces él abría el rollo en el momento, exactamente el lugar donde iba a hablar acerca del tema. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Pablo lo que quería expresar o quería enseñar a la gente básicamente era acerca de Yahshua el Mesías, que todas las profecías se habían cumplido en el Señor Yahshua HaMashiach, del Señor Jesucristo, ¿ok? Porque acuérdese que él había sido designado para predicar a los gentiles, ¿ok? Pero déjeme le digo algo también. Resulta que la palabra gentil para el judío se llama la palabra goyim. Goyim significa gentiles, como usted y yo lo llamamos gentiles, pero son gente pagana. La palabra gentil o goyim para ellos es una expresión, digamos, despectiva, ¿ok? La usa el judío o el israelita, lo usa con el fin de decir, ese no es judío, ¿ok? Entonces, para el judío la palabra goyim es pagano, es idólatra, es extranjero, ¿ok? Y como vuelvo a repetir, como es una palabra despectiva, ¿ok? Entonces, había tanto celo en Jerusalén, haga de cuenta, en Jerusalén había las escuelas más importantes que había en todo Israel, estaban en Jerusalén las escuelas más importantes de aprendizaje, ¿ok? De la Torah. ¿Por qué? Porque ahora, ¿por qué la Torah? La palabra Torah significa instrucciones, no significa ley, significa instrucciones,
significa también la palabra Torah, significa enseñanza. ¿Ok? Pero cuando se tradujo del hebreo al griego, le pusieron nomos en griego. En vez de decir Torah, al traducirla, le ponen ellos nomos. Y nomos significa precisamente leyes. ¿Ok? Entonces, cuando traducen del griego al latín o a todas las demás idiomas, ya se va a traducir como ley o leyes de Moisés o leyes de Dios. ¿Ok? Pero no es leyes, es instrucciones, enseñanza. ¿Ok? Hay que dejar esto muy claro. Ahora, cuando Pablo está explicando la Torah, o sea, las instrucciones que Dios dejó a Moisés, le dijo a Dios a Moisés: mira, Moisés, cuando hagas el tabernáculo, esto es lo que vas a hacer. La medida del tabernáculo debe ser de tal tamaño, ¿ok? La mesa de la proposición tiene que ser de tal tamaño, con tantos codos de medida, de altura, como de lado, de ancho. La mesa, o más bien el arca de la alianza, tiene que ser de estas medidas, así, así, así va a ser. O sea, le está dando instrucciones. ¿Ok? Por lo tanto, cuando cuando Pablo está hablando de la Torah, está hablando de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Claro que allí hay leyes en la Biblia o en la Torah, sí hay leyes que se llaman mandamientos, ¿ok? Que se llaman también decretos, perdón, discúlpeme, no decretos, ayúdeme, mandamientos, normas, no leyes precisamente, reglas, ¿ok? Normas también. Entonces, no está hablando de leyes, aunque hay leyes, ¿como cuál? La ley de salud, por ejemplo, la ley de salud, ¿ok? La ley del pecado, la ley civiles, las leyes civiles, leyes morales, ¿ok? Entonces, Dios la clasifica, cuando le da, discúlpeme. De los policías también. Sí, o sea, las leyes civiles, estas leyes civiles. Entonces, Dios, cuando le enseña o le da instrucciones a Moisés, le dice: esta ley es para que la gente viva en sociedad, tienes que decirles que hagan esto y esto y esto y esto. Leyes civiles. Ahora, leyes penales. Si aquel comete un adulterio o comete un delito, leyes penales. Y luego cuando dice, tiene que comer esto y esto y esto y esto, es leyes de salud o de alimentación. Y luego le dice, todo aquel que esté leproso, sálgase del campamento, y aquel que no salga va a ser castigado. O sea, leyes de salud para toda la... Entonces, ¿mande? El COVID, ándale, sí. Entonces, Dios les da leyes a Moisés muy específicas. La ley del pecado, por ejemplo, que está hablando de que todo aquel que peque, o todo aquel que no haga esto y esto y esto, será desechado, sáquenlo de aquí. Ley del pecado. Entonces, Dios establece leyes muy específicas. Y todo esto lo está enseñando Pablo aquí en la sinagoga cuando llega a Roma.
Pero hay algo aquí que estamos hablando de árboles. Es el tema. El tema es los árboles. Entonces, aprendimos que uno es el pueblo de Israel y otro es la iglesia. La pregunta, ¿será correcto esto? Pues aparentemente sí, pero vamos a verlo bíblicamente. Vaya conmigo ahí, Romanos 11, versículos 8 en adelante. Romanos 11, versículo 8 en adelante. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de sopor, de estupor, hay otra vez que se dice de estupor, ¿verdad? Dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, conviértanse su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbienle la espalda para siempre. ¿De quién está hablando? De todos los judíos que iban a no reconocer al Mesías como el Mesías. ¿Ok? Dios había cegado a los israelitas, en este caso a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, que eran los maestros de Israel. Fíjese bien, Dios les oscureció a ellos el entendimiento para que no entendieran la revelación de que Él era el Mesías. Mire, cuando se acuerda que Yahshua llega a Jerusalén ya 3 días antes de ser condenado, entra a Jerusalén y la gente está desbordada por él. Aquí está el Mesías, aquí está el Rey. Y dice que cuando él entró por las puertas, dice que le tendían los mantos en el piso. Él la venía en el burrito aquel. Ahí a lo mejor le colgaban los pies, le ayudaba al burrito a caminar a lo mejor. Y la gente lo vio y le ponían los mantos. ¿Qué es lo que manto tenían? Le ponían las palmas. No, le ponían los talits. ¿Se acuerdan que hablamos de los talits? Ese manto que usaban para orar, ¿se acuerdan? Ese se lo quitaban y lo ponían debajo para que entrara el Rey. Y le decían, Hosana, Hosana. ¿Sabe qué significa la palabra Hosana? La palabra Hosana, o la palabra es Ochiana en hebreo, significa sálvanos, Señor. Y le gritaban al Señor, a Yahshua le gritaban, sálvanos, Señor, tú eres el Mesías. Se dice que cada fiesta, mi hermano, cuando en Israel hay 7 fiestas que se hacen durante el año. Cada fiesta que hay, hermano, en Jerusalén llegan hasta cientos y cientos de miles a Israel, a Jerusalén. Pero como no caben ahí todos, ¿ok? Se hospedan alrededor, como en Belén, por ejemplo. Se hospedaban porque ya Belén ya no es de Israel. Ya Belén pertenece ahorita a los musulmanes, a los árabes. Ya no es Belén de Israel ahorita. Pero los pueblitos de alrededor de Jerusalén, era tanta la gente, mi hermano,
en las fiestas, cuando venían a fiestas. Entonces se imagina cuando llega Yahshua allí allí a Jerusalén y entra por la puerta y la gente lo ve. ¡Wow! Llegó el Salvador. ¿Por qué razón? Porque sanaba a los enfermos, a los ciegos les daba vista, a los sordos les ponía oídos nuevos, a los paralíticos los levantaba, a los leprosos los limpiaba. Tenía una fama impresionante en todo Israel. Entonces, ¿quién reconocía a Yahshua? El pueblo lo reconocía. El que no lo reconocía eran los fariseos, los saduceos y los escribas. ¿Qué es un escriba? Un escriba es aquel que hace copias de un libro. Por ejemplo, le pone ahí el libro de los Romanos, ¿ok? Y le dice usted, quiero una copia de este libro de los Romanos. Y entonces él es un experto en escribir, experto en el sentido de que se va tan derechito, mi hermano, y no hace líneas. Y no cree que tenga un cuadernito como este. No. Él es tan experto en escribir que se va derechito, mire. Y no se le va ni una letra, mi hermano, ni una letra se le va. Es tan cuidadoso el escriba, tan dedicado para escribir. Por eso cobra el escriba mucho. Un rollo para que usted diga, quiero que me hagas la Torah completa. ¿Sabe cuánto cuesta una Torah, mi hermano? Una Torah. Si bien le va bien, unos $3,000, $4,000, mi hermano. Hay hasta de $30,000, $50,000. Claro, estamos hablando del estuche en el que va adornada o donde va metida esa Torah, ¿verdad? Pero una Torah se lleva muchísimo tiempo para copiarla. Muchísimo tiempo. Porque como son cuidadosos, por ejemplo, le decía la vez pasada, por ejemplo decía, en Génesis dice, Berechit para Elohim, Bet Hachamayim. ¿Qué significa? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces él escribía Berechit y luego repetía la palabra Berechit y luego la leía la siguiente y luego la repetía con voz audible. ¿Para qué? Para que no se le pasara ninguna palabra. Él no podía tener errores en esa escritura porque al tener errores, ese pedazo de piel, ellos cortaban pedazos de pieles, esa piel ya no servía, ya se manchó. Le quiso hacer una letrita ahí, le salió